feeling de primera. Nada más levantarlo, ¿qué sensación os dio? Para mí, más fácil de lo esperado. Sí. En la arena. ¿Vosotros? Muchísimo más estable de lo que parece. Nada más lo subes, se queda en el sitio y lo puedes controlar súper intuitivo, con una mano y sin pensar. Va donde quieres, se le puede dar potencia y soltar bien, y se puede mantener arriba. Tiene un D-Power bastante cómodo y estable, que es lo importante, no colapsa. Vale. De acuerdo. 100%. Sí. El problema o la dificultad viene un poco más adelante, ¿vale? Primera sensación es, esto es muy fácil. Mi primer feeling fue, lo cojo y con esto voy ya sé hacer paragüín. Y luego vas al agua y empieza a complicarse un poco más la cosa. ¿Cómo fue el llevarlo al agua? Yo personalmente, ayer entramos al agua con la tabla en la mano y el wing en el aire, y yo para la próxima lo habría entrado plegado y lo desplegaría en el agua, porque lo que tardé en entrar, sí que es verdad que de estar así todo el rato se me cargó el brazo. O sea, pensándolo para una próxima vez, donde tenemos que pasar olas, donde en el wing particularmente encontramos muchísima dificultad, con esto se resuelve todo. Nosotros vamos con el wing desmontado en el pecho y pasamos las olas nadando si queremos, y allí lo podemos plegar. En este caso, lo que hicimos fue entrar con el wing, con el paragüín volando. También es verdad que había que andar mucho, o sea, que eso no es lo normal también. No, por supuesto, eso sí, pero en esta experiencia y tal, no es que de la misma forma en la que nosotros controlamos en la tierra, nos encontramos al momento de pasar la ola y tal, con la tabla y que nos empuja volando el paragüín. El paragüín es fácil, es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos, pero estar ahí revolcado en las olas y con el paragüín levantado tampoco es lo ideal. Yo creo que el primer día tienes ganas de volarlo, teníamos una situación onshore con pasar muchas rompientes, poco fondo para llegar afuera, y tardábamos mucho en llegar, pero con esas ganas de volar lo llevábamos arriba volando. Creo que lo ideal es aprovechar que nos permite el paragüín poder plegar y sacarlo cuando ya tenemos fondo y ya estamos listos. O sea, no solo las ganas en este caso de volarlos. ¿En offshore lo llevaría de otra forma? Si no tienes necesidad de llevarlo volando, que es una ventaja frente al wing, que el wing siempre lo llevas montado. Yo con lo que me ha cargado el brazo llevarlo, así sean menos metros y tal, lo llevaría plegado y lo desplegaría adentro. Ahora, otra cosa y otro motivo por el cual sí lo llevé así en mi caso, es que tenía muchas dudas de cómo se relanzaría del agua. Entonces, realmente lo único que me preocupaba era que una vez que esté dentro del agua, eso no se relance desde el agua. Y al haber descubierto que efectivamente relanzarlo del agua es súper fácil, ahora sí decidiría asumir ese riesgo que pensaba que era y facilitarme la vida y no estar caminando muchísimo tiempo con el paragüín tirándome el brazo. Ahí, en ese punto, antes de que hablemos un poco cómo estar en la tabla, ¿vale? Porque es algo que nos va a pasar, es posible que se nos caiga antes de empezar, ¿vale? Y ya se haya mojado. Hay que tener claro, ¿vale? Que el paragüín en el borde de ataque, en el MOR, es rojo, ¿vale? Y muy importante, por la forma que tiene, si esto lo sacamos lo primero, no va a quedar agua, ¿vale? Pero sí que me pasó, ¿vale? Como experiencia, claro. Si lo ponemos del revés, ¿vale? Lo enseño aquí un poco, es que esto es cerrado, ¿vale? Y si lo dejamos que se llene de agua, esto pesa mucho. Sí. Simplemente la clave es coger de las líneas, aprovechando que tenemos varios colores, las líneas delanteras del borde de ataque son rojas, estirar de las rojas, se vacía de agua y sale sin problema. Por eso, lo que me sorprende, y también a título general, pero particularmente con esto, es que nosotros hemos entrado al agua hablando muy poco en la previa. No hemos definido tal, no nos hemos explicado los que han visto más lo que fácil, tal, volando y en la dijimos, playa, que fuimos vamos directo. para el agua. No sabía cómo relanzar, no tal, o sea, y pareciendo un deporte nuevo y no tan intuitivo, al final resultó mucho más intuitivo el tal. Yo en mi caso no tengo experiencia de parapente, de tabla de downwind tampoco y de tal, y al final fue mucho más intuitivo de lo que esperábamos. Cuando en mi caso a mí se me ha caído incluso yendo caminando en el agua. Yo estaba caminando y una vez que se ha caído he dicho, wow, esto está entre las olas y tal, y al final incluso entre las olas ha relanzado de forma muy fácil.
y vuelvo con lo mismo. Sabiendo que relanza de esta forma, yo no entro entre las olas con el paragüín volando. Me voy con el paragüín plegado y una vez que esté después de la rompiente, ahí sí lo relanzaría. Es que, y aunque te caigas y se haga un moco, una bola y se líe todo, el hecho de que tenga las líneas Sí, A, B y C la verdad de que colores diferentes y el leading edge marcado, está así, le damos la vuelta, Sí, sí. te das cuenta enseguida de cómo está. Muy intuitivo. Como he explicado, le quitamos el agua súper fácil y lo echamos al vuelo de una manera muy intuitiva y muy Vale. cómoda. Luego, yo sí que noté una diferencia grande, ¿vale? Con respecto al wing, y es que, uno, para inflarlo, ya que lo llevas desmontado, para inflarlo yo recomendaría tenerlos, si estás sentado, con los pies en el agua, ¿vale? Para hacer un poco de ancla, que infle bien y ahora colocarme de rodillas, ¿vale? Que quizá que con el wing yo esto no lo hago, yo directamente o me pongo de pie o me pongo de rodillas y luego levanto, ¿vale? En esto sí que pondría rodillas para generar un poco más de tensión y muchas veces si está en el agua o cerca del agua es fácil que si no te subiese rápido así, tú lo pises con tu propia tabla. Y luego, ¿qué tal el equilibrio? Aquí viene el punto un poco más complicado. Yo, la verdad, muy bien, lo que pasa es que sí que has de pensar que las líneas de navegación no son las mismas que con el wing. No podemos exigirle tanta ceñida y a la que nos recostamos tanto y hay un mini hueco es muy fácil, si nos pasamos de cuando vamos tumbados, tirar mucho de atrás y desventarlo y caer hacia atrás, perder ese punto de apoyo. Lo bueno de esto es que cuando estamos sentados en la tabla ya con el parawing en el aire y nos queremos subir, el hecho de tener una mano libre, completamente Totalmente, libre, cambia. y tener cargado el wing, hace muy cómodo el hecho de ponerte de rodillas y subir los pies para wing. Incluso yo que empecé directamente lo vi, ¿sabes? Yo me vine arriba porque inflé, lo vi tan fácil, era potente, cogí la chimera de 50 litros, que es la que uso para el wing, y fui directo y la verdad que conseguí arrancar, ¿vale? Pero por eso también la mano libre te ayuda mucho a colocarte de rodillas, a moverte en la tabla. Pero mi sensación fue, ostras, esto se parece mucho a la situación de cuando cojo la tabla de downwind o cuando hago surfoil. ¿Por qué? Porque no es tan estable en el sentido de que es un kite en el aire que se está moviendo, que es más inestable que cuando vas con el wing. El para-wing se mueve un poco más, aunque lo controles, pero no tienes ese punto de equilibrio tan bueno como ¿La tienes tabla cómo en el... la habéis encontrado? ¿Es la tabla? Mirá, la tabla sí o sí, yo creo que al principio tiene que ser una tabla que uno controle, que controle en volumen y que haciendo otro deporte, sea en paddle, sea en wing o kite o lo que sea, cualquier otro deporte, esa tabla uno la tiene que controlar, porque el para-wing, y para mí es la diferencia principal, a diferencia del wing, al tener menos rango y menos posibilidad de bombeo desde el wing, perdemos ese punto de apoyo que a nosotros nos da para subirnos a la tabla y una vez que estamos subidos para poder modificar la potencia que nos está dando. Nosotros tenemos que salir con la potencia que el para-wing entrega y no tenemos esa ventaja o posibilidad que nos da el wing o nos puede dar el kite con un movimiento o con un bombeo del wing que nos permite dar esa potencia adicional que nos hace despegar del agua. Entonces, si uno no tiene el equilibrio suficiente o no domina esa tabla de una forma eficiente, no va a lograr tener ese plus para arrancar rápido, despegar del agua y no estar en equilibrio. Cuando uno se excede del tiempo de equilibrio en la tabla se termina cayendo. Entonces, Sí, como en el wing, por ejemplo, cuando salimos del agua con el foil, llevamos una dirección de través, entonces al tener el viento en la espalda y el wing más adelante, tienes una estabilidad lateral muy buena. Y con el para-wing, no sé vosotros, pero yo he notado que más que a través, hemos de salir un poquito más en dirección downwind. Totalmente. Y eso hace que lateralmente no tengamos esa estabilidad y sea más fácil caerse o tengamos que estar un poquito más entrenados y concienciados en ese equilibrio con el para-wing. Creo que en esto, ¿sabes? La ventaja que hablábamos de a la hora de manipular la tabla, que tenemos una mano libre, aun teniendo potencia, cuando estamos de pie nos perjudica. Totalmente. Porque solo tenemos un punto de apoyo. Aunque usamos las dos manos, pero con las dos manos no generamos más estabilidad. Simplemente estamos agarrados al mismo punto, que es la barra, ¿vale? Y no tenemos más estabilidad a una que a dos manos por tener las dos manos puestas. Esto es un punto importante. Y lo que hablabas de la arrancada también, creo que tenemos que ser conscientes que ayer cogimos un día malo para aprender. Estamos acostumbrados a tener un nivel bueno
en el deporte y no cogimos el mejor día para aprender, y coger un día en condiciones mar plano, no condiciones onshore, con olas, difícil de acceder, difícil de salirte y demás, pues hay que elegir también el día, la tabla importante y yo sobre todo foil. El foil, Mucho ¿qué? más grande de lo que estamos acostumbrados, por lo menos para los Por primeros ejemplo, días. o sea, si ayer hubiese utilizado un 1040 en foil igual, en wing, ¿cuál sería el símil? Porque vamos a trabajar mucho así de momento. O sea, va a ser, si alguien va siempre con un 840, ¿cuál, en esas condiciones, qué foil debería El llevar? que, yo, en mi consideración, el que sepa usar. Tiene ¿Tú que crees que no tiene que ir un poco más? El que sepa usar. Si a mí me das un foil que yo no controlo, yo me voy a caer. ¿Pero más grande? ¿No crees que hace falta Si más? es el mismo que yo tengo, Yo creo ponle. que sí, porque aquí, Por eso, pero si es el aquí mismo. hay Sí. dos elementos. Tú no tienes que, no puedes pompear. Por Tú eso. con el Wii se lo haces. No, por eso, estoy de acuerdo. Que sea más grande, sí, pero que sea el mismo que uso yo. Sí, O sea, sí, no me dé un foil que no controlo y que se cae, que hay que darle Obvio. más o hay que pisar más adelante o más atrás. Obvio, obvio. O sea, más grande, Sí, sí. el volumen más grande dentro de lo que controles, ¿me entiendes? Así. Vale, vale, vale. Yo ahí un poco no estoy el 100% de acuerdo, porque yo, por ejemplo, uso el 840, es mi foil, ¿vale? De High Aspect, de Nash, y cuando ayer cogí el 1000, que uso 840 o 1000, son los dos que más uso, sí que sentí que yo no uso normalmente superior a eso, pero sí que eché de menos tener más ala para que necesitar menos empuje para arrancar. ¿Vale? Quizás lo que tú dices interesante es como, vale, si veo que no le he cogido el truco, pues una cosa interesante puede ser, yo lo he hecho con downwind, ¿vale? He cogido un foil más grande para hacer downwind y de primera, si vas directo a hacer foil downwind, es complicado, me cojo ese mismo equipo, esa tabla y ese foil, cojo mi wing, aprendo, me hago un poco al equipo y luego voy a hacer downwind. Pues con esto un poco, pero sí o sí yo me iría a más superficie. No, eso sí, yo lo que digo es de lo que no, estamos no uno... acostumbrados. ¿Pero Sí. qué foil hubiese cogido tú entonces? Si estás acostumbrado a cuál Hoy tengo el 1800, ¿vale? Que es 1800 Sí, sí. High Aspect, que lo tengo ahí, solo lo uso en downwind y hoy voy a probarlo con esto. ¿Por qué? Seguramente no necesite tanto, pero me va a permitir arrancar con muy poco empuje. Luego ya navegando será otra cosa y conforme vayamos mejorando, pues seguramente, pues como hemos hecho con el wing, cada vez vamos bajando la talla pero yo me iría a tallas muy grandes para empezar. ¿Cómo lo ves, Curro? bien, yo creo que es para un nicho un poquito más específico, por lo que estábamos hablando de que es más orientado a la gente que hace downwind, la gente que le aprieta más al surf con el foil y con el wing, pero ahora con el para-wing. Pero creo que mucha gente va a intentar usarlo en tallas grandes para navegar en vientos más constantes y que mucha gente se va a lanzar, que aunque cueste un poquito de primeras se va a aprender ¿Pero y crees que va a traer público? O sea, sé sincero, o sea, yo creo que no público tanto... de deporte de agua más normal, que vaya No. y venga. Yo creo que no. Por ahora no, en un futuro seguro, pero yo creo que estas versiones mucha gente sí que lo va a comprar porque tiene un precio bastante asequible comparado con un Wing o con un tal, siendo las primeras versiones y siendo nuevo. Yo creo que eso va a llamar bastante, pero yo creo que esto con unos retoques puede subir muchísimo mejor a Wing. Porque ¿Tú, Dani? Lo mismo, o sea, exactamente, o sea, al ser algo que O sea, tiene... el que tiene- nicho del nicho, ¿no? No, que tiene muy poco rango, o sea, algo que empuja en una sola intensidad y con este rango solamente. Para navegar ya hay herramientas muy potentes y muy buenas que para tener una navegación libre y tal, sí. La gran ventaja que veo que tiene, y es creo que el motivo de diseño y de inicio de este deporte, es de dejar de tener el wing, particularmente, que al final depende de la dirección del viento y tal, puede ser más molesto al momento de surfear la ola o de hacer un downwind y esto, y aquí nos liberamos absolutamente de todo y terminamos solamente teniendo el paquete deshinchado en la mano. Ahora, ese es creo que el principal o la principal actividad para la cual esto está diseñado, trasladarnos hasta donde esté la ola o la ondulación y tal, para buscar el objetivo de tratar de cerrarlo. No lo veo tan así como un medio de navegación, de freeride y tal,
Sí, porque el target es el ir y buscar tu spot. o sea, creo, out of camera, es para mí, está claro y está buenísimo para eso. Sí, sí. O sea, yo creo que está No hay que- muy, muy bueno Lo para que es eso. importante, tú Gustavo, ¿qué opinas? Pero yo creo que no hay que ocultarlo eso. O sea, no le vamos a decirle a alguien es para ir y venir y lo vas a pasar muy bien. Antes le diría, cógete un wing antes Claro. de un para-wing, ¿no? O sea, no hay que... No, pero quizá esté haya algo. Pasa que si tú vas downwind en prácticas de downwind, ¿no? Como tú no has ido a downwind nunca y empiezas a practicar downwind con parawind y tú no ciñes después con la misma facilidad que ciñes con el tal. O sea, tienes que ir de downwind. Yo, por ejemplo, si estuviera metido en el downwind foil con remo, no vería nada mal tener esto en la espalda por seguridad. Bien. Porque en cualquier momento puedes desplegarlo, ir sentado en la tabla sin ir de pie, sentado hasta la orilla y sabes que vuelves estando lejos. Y es barato para... Eso es una herramienta para mí, o sea, el para-wing es una herramienta que te permite arrancar a navegar con un foil sin el esfuerzo, ¿vale?, del remo, o es algo que te permite, en diferencia al wing, es algo que te permite arrancar más fácil el wing que el para-wing, pero que luego no lo puedes desmontar, es decir, llevas un lastre después. Entonces yo lo enfocaría o a gente de downwind, ¿vale? Esta gente lo va a agradecer muchísimo. Yo he empezado mis primeros pasos en el downwind con remo y es durísimo, ¿vale? Físicamente, técnicamente te exige mucho y es verdad que como seguridad me ha pasado personalmente. Mi primer downwind eran 6 kilómetros, llegué a 3 y me quería morir porque físicamente no podía más ya arrancar. Entonces, si hubiese llevado esto, pues hubiese seguido arrancando y súper fácil comparado a arrancar con un remo. Y después, para otro lado, es para esa persona que tiene un buen nivel en surfoil, ¿vale? Que ya lo que le gusta es ir sin nada cogiendo olas, pues es la herramienta perfecta para poder arrancar, despegar, ceñir un poquito, coger esa onda, esa ola, Sí. surfearla, disfrutar, tener esa sensación de libertad 100% y cuando termine volver a arrancar. No podemos competir con esto, con la performance que tiene un wing ahora mismo. También el principal objetivo es no tener, o sea, es algo que utilizamos que lo primero que queremos es quitárnoslo de en medio cuanto antes. ¿No? Este es el Nash Moth, ¿no, chavales? Os lo lanzo por ahí. Ese es todo lo que necesitas llevar al agua, ¿no? No necesitas Eso nada, es. Ni arnés, ni nada. Ni Ya montar está. ni nada, es sacarlo de la Perfecto. bolsa. Si abro esa bolsa, ¿qué me encuentro? Enseñadme de qué se Cuando abras la bolsa te vas a encontrar esto, ¿vale? ¿Lo ves al burro más o menos? ¿1 kilo o no lleva 1 kilo? Esto pesará 1 kilo, no llega, 800 gramos. Si sumamos barra, quizá 1 kilo, pero... Tenemos solo esto, es simplemente lanzarlo y ya está en el aire, no necesitas nada. Para recogerlo, lo recoges y ya está. Pues aquí tenemos el para-wing extendido, ¿vale? Es importante enseñarlo porque me costaba verlo antes de haberlo recibido, de qué forma tiene, cómo funciona. Pues esto es monocapa, ¿vale? Es decir, solo canopy, un tejido. A diferencia de los kite que inflamos o pequeñitos que tienen cajones y se llenan con aire, este no. El perfil, lo que le da el perfil de ala que hace que vuele, es unos sables que van curvos, que es lo que genera esta forma del borde de ataque. Y si le damos por aquí, lo abrimos por aquí, veis, queda hueco, pero no se llena de aire. Simplemente es por la forma que generan los sables, genera que Hay que vuele. ver las celdas. Vale, y tenemos que ver que está dividido en celdas y cada 3 nos salen 2 grandes que llegan hasta el trailing edge, que hace que mantenga la forma muchísimo mejor, pero que en la parte del leading edge esté más reforzada y no colapse. Y eso, juntándolo con que han añadido una polea en la barra, hace que cambie el ángulo a medida que lo volamos y sea muy difícil de colapsar, a diferencia de otros modelos. Ahora le mete, Ahora dice algo, Dani. Le voy a decir, nos vemos en esta agua y cierro. Esto es para decir, No Quillo, tenía pensado. que agua de puta madre, vamos para el agua. Sí. Si quieres más información o quieres probarlo, lo tenemos disponible en B3 Water Sport, en nuestra tienda física como online.
Ajá. Sí. Deja tu comentario. No, eso es. ¿O no? Si te ha gustado el video, Ahí debajo tienes un link para más información o reservas. ¿Cómo se llama el producto? Para Wing. ¿Y la marca y modelo? Nash Morph para Wing. Eso. Perfecto, chavales.